Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar un tema complejo, ¿eh? Nos vamos a sumergir en varias fuentes que hablan sobre el impacto psicológico de dejar la organización de los testigos de Jehová. Tenemos estudios académicos, como los de Björkmark o Katiam, también testimonios. La idea es entender un poco mejor qué nos dicen sobre las dificultades emocionales, mentales, que viven los exmiembros. Exacto. Y nos vamos a centrar sobre todo en esos desafíos que aparecen documentados, ¿no? Esa sensación de culpa que a veces es, bueno, abrumadora, el miedo, y también esa pérdida de identidad que sufren muchos al salir. Pues entremos en ello. Un tema que sale una y otra vez en las fuentes es justo eso, la culpa. Una culpa y una vergüenza que parece que no se van fácilmente, incluso después de dejarlo. Björkmark, por ejemplo, describe una vida en comunidad muy enfocada en generar culpa, ¿verdad? Sí, totalmente. Es una lucha constante para los exmiembros. La culpa por no hacer lo suficiente cuando estaban dentro, o directamente por haberse ido. Y junto a la culpa, el miedo. Un miedo bastante profundo. ¿Miedo a qué exactamente? Pues miedo a muchas cosas. Miedo a perder a la familia, a los amigos, por la práctica esta del ostracismo, el shunning, Ajá. que básicamente exige cortar toda relación. Miedo a Dios, claro, al castigo divino, al Armagedón que anuncian, y también, un miedo muy real a la vida fuera, al mundo exterior que siempre les han pintado como peligroso. Ya. Björn Mark señala cómo este miedo constante, pues, va minando la salud física y mental. Habla de insomnio, dolor crónico. Incluso Miqueas Henares, en sus testimonios, llega a mencionar la ideación suicida como una consecuencia posible. Vaya tela. Es tremendo pensar en un miedo tan generalizado. Y mencionabas antes la identidad. Claro, salir de un entorno que las fuentes califican de alto control, sobre todo si has nacido ahí, tiene que ser como perder el norte, ¿no? Totalmente. Es una crisis existencial en toda regla. Fuentes como Björksmark y también Katian reflejan muy bien cómo muchos sienten que pierden su yo. No saben quiénes son fuera del grupo, a dónde pertenecen. Entiendo. Les cuesta horrores tomar decisiones por sí mismos, porque claro, antes casi todo venía dictado por la fe, por las normas de la comunidad. Claro. Katian, en su investigación, destaca que desarrollar el pensamiento crítico es crucial para superar esta crisis, pero es muy difícil, porque les han inculcado un miedo atroz a cualquier información que la organización considere apóstata, o sea, desleal o peligrosa. Cameron y Calzato también inciden en esto. Reconstruir tu propia identidad fuera del único mundo que has conocido. Y has mencionado el ostracismo, el shunning. Las fuentes parece que son muy claras sobre lo dañino que es. Sí, lo califican de muerte social. Es una expresión de Miqueas Henares y creo que es muy gráfica. Imagínate lo que es sentir esa traición, ese abandono, cuando tu propia familia, tus amigos de toda la vida, te evitan por completo, te retiran la palabra. Tiene que ser devastador. Muchísimo. Hatiam y Ransom detallan cómo esto rompe familias, a veces durante generaciones. Impide el contacto incluso en situaciones de emergencia médica o familiar. Y claro, este aislamiento forzado pues dispara la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud mental muy serios. Lo comenta Henares también. Consecuencias muy graves, sí. Y profesionales como este Miqueas Henares, que citan las fuentes, hablan de un cuadro psicológico bastante concreto, ¿no? Efectivamente, se mencionan con frecuencia diagnósticos de depresión, ansiedad generalizada, estrés postraumático, incluso fibromialgia, que a veces se relaciona con el estrés crónico. Y bueno, la ideación suicida que ya comentamos, y esa lucha por forjar una identidad nueva, propia. Ya. Henares también señala algo importante, la falta de terapeutas que estén realmente preparados para tratar específicamente a víctimas de sectas, de estos contextos sectarios. Claro, requiere un enfoque específico. Exacto. Y es interesante, porque aunque hablemos de estudios recientes, ya hay antecedentes. Un estudio de Peace Corp de 1949 en Estados Unidos sobre objetores de conciencia, testigos que estaban encarcelados, ya indicaba tasas elevadas de psicosis. Las causas son complejas y hay debate, como se ve en otro estudio sobre esquizofrenia, pero, bueno, nos dice que la preocupación por la salud mental en este grupo no es nueva. Entendido. Entonces, para comprender por qué surgen estas dificultades tan agudas, parece clave mirar el contexto de control que describen las fuentes. Precisamente.
Ese es el marco. Las fuentes describen un control de la información muy estricto. Se desaconseja activamente usar Internet libremente, leer la prensa. Fuentes como Calzato o el propio Manual Interno para los Ancianos, El Pastoré en el Rebaño de Dios, describen cómo el adoctrinamiento se basa en la repetición constante, en estudiar materiales donde no hay espacio para el disenso real. Ajá. Y luego está el lenguaje. Usan un lenguaje muy específico, propio, que refuerza su visión del mundo y a la vez aísla del exterior. Y un punto importante que mencionan en Ares y otras fuentes, se desaconseja fuertemente la educación superior. ¿Y eso por qué? Pues limita las opciones vitales, claro, pero sobre todo limita la exposición a ideas diferentes, al pensamiento crítico que se fomenta en la universidad. Todo forma parte de ese entorno de alto control. O sea que lo que dibujan las fuentes es un panorama donde el malestar psicológico no es solo una consecuencia de haberse ido, sino algo que, de alguna manera, se cultiva dentro por la propia estructura y sus mecanismos. Exacto. Esa es una lectura muy acertada de lo que transmiten las fuentes. Hemos visto que describen un camino realmente complejo, muy doloroso para muchas personas que salen. Un camino marcado por el miedo, la culpa, la identidad hecha a pedazos y el trauma del rechazo social. Y después de repasar todo esto, de ver lo que cuentan las investigaciones, los testimonios, queda una pregunta ahí, flotando, casi inevitable, ¿no? Sí. Yo creo que la pregunta clave es, si te han enseñado durante años, quizá toda tu vida, a ver el mundo exterior como un lugar esencialmente peligroso, hostil, ¿cómo reconstruyes después la confianza? ¿Cómo encuentras un sentido de pertenencia en ese mundo una vez que estás fuera? Es un desafío enorme. Una reflexión profunda, sin duda, para cerrar este análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por compartir estas perspectivas. Esperamos que esta exploración haya sido esclarecedora. Hasta la próxima.